Hola, bienvenidos a la Escuela Bíblica de Casa de Oración Cristiana. Vamos a seguir el estudio del Evangelio de Mateo. Nos encontramos en el capítulo 6 y ten allí preparado tu corazón, tu Biblia, tu material de notas para seguir este estudio. Bendito Padre Celestial, te alabamos y te glorificamos. Te damos gracias por la oportunidad de estudiar tu palabra y te pedimos que nos guíes por medio de tu Espíritu Santo en la misma. Te lo pedimos y te damos las gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Estábamos, como decíamos, en el capítulo 6 de Mateo y hemos llegado al versículo 19. Aquí va a empezar una nueva sección del Señor Jesús. Durante este Sermón del Monte, recuerden capítulos 5, 6 y 7 de Mateo, es el Sermón del Monte. Como ven, hemos ido muy lento en esta sección de la Escritura porque la enseñanza es muy densa, es muy rica, es de las más trascendentales que el Señor Jesucristo comparte durante su ministerio terrenal. Y en esta sección específicamente Él se va a dedicar a enseñarnos, a animarnos, a aconsejarnos, a indicarnos que nos enfoquemos en las cosas celestiales y no en las terrenales, que nos enfoquemos en las cosas eternas y no en las temporales. De eso se trata esta sección en que vamos a estar entrando en este momento del estudio del Sermón del Monte. Y dice aquí en los versículos 19 al 21, no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan. Porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Es lo que enseña a continuación el Señor. Dice, no os hagáis tesoros en la tierra. Y es que es insensato confiar en los tesoros terrenales, ya que estos son perecederos. Mira, la Escritura está llena de ejemplos. Y ahí los puedes ver en Josué 9:5 dice que el pan se pone mohoso. En Salmo 102:26 que las vestiduras se gastan. En Proverbios 24:30 y 31 que los campos se llenan de maleza. Y allí mismo también dice que los muros y cercos se caen. En Eclesiastés 18 los techos se derrumban o se deterioran. En Primera de Pedro 1:7 y 18 dice que el oro y la plata se herrumbran. Y esto solo por poner algunos ejemplos, pero usted sabe, las casas se incendian, los autos se deterioran y hasta se dañan, los celulares pasan de moda, las cosas materiales tarde o temprano van a ir deteriorándose, se van a ir perdiendo. Entonces poner nuestra mira y nuestro enfoque y nuestro empeño y nuestro esfuerzo básicamente en las cosas materiales no sirve de mucho, porque tarde o temprano eso se perderá. Y nos durarán 10 años, 20 años, 40 años, 70 años, en fin, algún día perecerán. Entonces no es un buen punto en lo cual enfocar toda nuestra energía en los bienes materiales, porque de hecho los bienes materiales son eso, materiales. Por algo dijo alguien por ahí, la mortaja no tiene bolsillos, porque cuando partimos de este mundo material, sencillamente no nos llevamos nada material. Aquí se quedará lo que hayamos acumulado si no ha perecido antes. Entonces, no tiene sentido. Los bienes materiales en ese sentido son medios, no son fines en sí mismos. Está bien tener los medios para poder vivir de una forma decente y poder proveer para nuestra familia y demás, pero son un medio, no el fin. La actitud es lo que hace la diferencia, la actitud que tengamos hacia los bienes materiales. Dice, porque aquí la polilla y el orín corrompen y los ladrones minan y hurtan. Los bienes materiales se deterioran, es lo que venimos diciendo, se deterioran. La polilla a que se refiere aquí la escritura es un insecto, familia de las mariposas. Ella pone sus huevecillos en materiales orgánicos como la lana y otros tejidos, y esos huevecillos van dando origen a unas larvas que se van a comer las fibras de esas telas de la lana. Por ejemplo, podemos leer en Isaías 51:8, como a vestidura los comerá polilla, como a lana los comerá gusano. Es decir, que bienes materiales como las telas
Se los come la polilla, sencillamente. Y Santiago 5 dice, vuestras ropas están comidas de polilla. Es decir, que se deterioran tan fácil como que un insecto se las coma. Y el orín, que se refiere al óxido, como lo dice la Reina Valera actualizada, la nueva versión internacional y la nueva traducción viviente, traducen aquí orín por óxido, porque se refiere a eso, al óxido. Se refiere a la corrosión de los metales, que pueden, cualquier objeto hecho de metal, con el tiempo se va a corroer, se va a oxidar y se va, si no le damos mantenimiento, a perder. Entonces, aquí sencillamente la polilla y el óxido son ejemplos de los tantos que hay de las formas en que las cosas materiales se deterioran, tarde o temprano. Todo lo que tengas material se va a deteriorar, algunas más rápido, otras más lentamente, pero todo se va a deteriorar, incluso nuestro propio cuerpo. Así que poner nuestra mira y nuestro enfoque en cosas que tienen fecha de vencimiento no hace sentido para nosotros que somos seres eternos. Donde la polilla y el orín corrompe, decíamos, y donde ladrones minan y hurtan, porque los bienes materiales también se pierden, no solo se deterioran, sino que también se pierden. Y aquí se nos da el ejemplo de los ladrones. Dice que los ladrones minan y hurtan. Las casas en Palestina en el siglo I en su mayoría eran hechas de adobe, por lo tanto eran paredes de barro que podían ser excavadas, abierto un boquete y entrar el ladrón a la casa. A eso se refiere el verbo que traduce Reina Valera 60 como minan. Minan es escarban, cavan, abrían orificios en las paredes y robaban. Y hoy en día, pues en nuestras casas, aún con todas las medidas de seguridad hechas de concreto y llenas de verjas por aquí, por allá, las ventanas y alarmas y alambres de seguridad en los muros, aún así se meten en las casas y roban. Por ahí decía un amigo mío, cuando tú le pones todas estas medidas de seguridad a tu casa, tú no estás impidiendo que los ladrones entren, tú se lo estás haciendo más difícil. Creo que es cierto. En verdad que no tenemos seguridad ni en nuestras propias casas, por más seguridad que tengan. Así que el acumular cosas y pensar que tienes tu vida segura porque tienes una cuenta bancaria, porque tienes un trabajo con un salario jugoso, una empresa que te está dando grandes réditos, no tiene sentido porque todo está expuesto a que se deteriore o se pierda. Y fíjate que no se pierden solamente porque los ladrones entran y se llevan las cosas. Se pierde por la simple inflación, porque conforme pasa el tiempo, el valor del dinero va siendo menor. Lo que antes podrías comprar con $1, ahora no te alcanza ni para la propina. En realidad hay cosas hay muchos ejemplos que podemos citar de cómo han subido los precios de las cosas en la vida. Y si no, pregúntale a un jubilado que tiene el mismo salario de hace 20 años y con ese mismo salario cada vez puede comprar menos. De tal manera que la inflación, una quiebra económica, cuántas empresas ahora en tiempos de desastres, de pandemias, etcétera, han quebrado. Los mismos desastres naturales, huracanes, inundaciones, derrumbes, incendios, pueden llevarse el esfuerzo de toda una vida. O sencillamente estafas financieras, hasta imprevistos como las enfermedades. Tenías todo previsto para tu futuro y viene una enfermedad que se lleva todos tus ahorros. En verdad que no tiene sentido poner nuestro esfuerzo, nuestro empeño, nuestra energía en las cosas materiales. Son un medio, no un fin. Dice entonces el Señor Jesús, anteponiendo a enfocarnos en los bienes perecederos, materiales, temporales, a que nos enfoquemos en las cosas celestiales, en las cosas eternas, en las cosas que vale la pena. Dice, si no, haceos tesoros en el cielo. Hacemos tesoros en el cielo cada vez que hacemos la voluntad de Dios, la cual está revelada en su palabra. Cada vez que estamos caminando en la voluntad de Dios, haciendo el bien a los demás, amando a los demás, honrando a Dios con nuestros actos, nuestra honradez, nuestro respeto a la autoridad, nuestra contribución como ciudadanos, como gente de bien, trabajando honradamente, trabajando puntualmente, haciendo lo que tenemos que hacer. Cada vez que hacemos eso, estamos honrando a Dios y atesorando en el cielo.
cuando aportamos para la obra de Dios, cuando apoyamos el ministerio misionero, cuando aportamos para la obra de la iglesia que está llevando palabra de esperanza a mucha gente que no conoce a Jesucristo. Estamos aportando para el reino de los cielos. Dice 1 Timoteo 6, 18 al 19, que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos, atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir, que echen mano de la vida eterna. Esto es lo que aconseja la palabra de Dios, que nos enfoquemos. Y Hebreos 11:26 dice, hablando de Moisés, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. El ejemplo de Moisés, que antes que las riquezas que le permitía ser príncipe de Egipto, prefirió hacer la voluntad de Dios y en forma espiritual estaba aceptando el sacrificio que implicaba abandonar el mundo para dedicarse a la obra de Dios. De tal manera que hay forma de hacer tesoros en los cielos. Y los tesoros celestiales son mejores, mayores y más duraderos. Sí, mejores que los terrenales, mayores y más duraderos. De hecho, son eternos. Dice 2 Corintios 4:18. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Entonces las cosas que no se ven son las que solamente se ven por el Espíritu. La patria celestial, esas mansiones que el Señor nos tiene preparadas, la vida eterna, la presencia, estar en la presencia del Señor, el gozo eterno, las cosas que se ven, esas coronas de gloria que el Señor nos tiene reservadas según lo que hayamos hecho en este mundo. En realidad son mucho más, son mayores, son más duraderas. Dice 1 Pedro 1:4 que nos ha reservado el Señor para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Mira, incorruptible, no se puede corromper, ahí no entra óxido alguno. Incontaminada, es decir, no se le mezcla con nada, nada la contaminará esa herencia. Inmarcesible, que no se puede marchitar, es decir, no se deteriora, no pierde vigencia, no tiene fecha de expiración. Es más, está reservada para nosotros en los cielos. Entonces tenemos una herencia que ya no está reservada y la vamos a perder por ir detrás las cositas de este mundo, tras los juguetitos, tras las faldas, tras la fama, tras la fortuna. Las tres grandes F dicen que arrastran a los hombres en este mundo. En fin, no hay comparación entre las cosas terrenales, que son un medio, o las cosas celestiales, que es el verdadero fin de lo que debemos buscar. Eso es así según la Escritura. Y dice el Señor, porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Aquello que más valoramos en la vida, eso guiará nuestro corazón. Querramos o no, lo que realmente valoramos, eso va a guiar nuestro corazón, ya sea el dinero, ya sea la fama, ya sea el poder, ya sea el placer, ya sea... Y pueden ser cosas buenas, puede ser un hobby, un hábito, un deporte, puede ser una profesión, un trabajo, un negocio, puede ser la familia. Entonces, el que solamente vivamos para eso, o eso se convierta en la prioridad número uno de nuestra vida, en lo que más atesoremos, eso va a guiar nuestro corazón, nuestra energía, nuestra voluntad se va a ir tras eso en un momento dado. Por eso a eso se refiere el Señor Jesucristo con nuestro tesoro. Y aquello a lo que se inclina nuestro corazón, eso se ha convertido en nuestro tesoro. Lo que atrae nuestro corazón, lo que más te atrae, lo que más te llama la atención, eso es tu tesoro. Ahí te das cuenta. Dice Lucas 6:45, que de la abundancia del corazón habla la boca. ¿De qué hablas tú usualmente? ¿Qué es lo que más te motiva a hablar? ¿De deporte? ¿Del Barcelona, del Real Madrid?
o de los negocios, de qué bien va la empresa, que esto, que el otro, o te motiva a hablar de tu profesión, de lo que has estudiado, de lo que estás haciendo, etcétera, o te motiva a hablar de la obra de Dios, de hablar de lo maravilloso que es su palabra, de hablar de lo que el Señor ha hecho en ti. Lo que más nos motiva a nuestro corazón, eso se ha convertido en nuestro tesoro. Alguien dijo que podemos saber cuál es el tesoro de una persona o a qué se inclina su corazón básicamente viendo tres cosas. O para ti mismo, ¿quieres saber a qué se inclina tu corazón? ¿Cuál es tu tesoro? Tres cosas tienes que fijarte. ¿En qué gasta su tiempo? ¿En qué gasta su dinero? ¿Y en qué gasta sus energías? ¿En qué gastas tu tiempo? ¿En qué gastas tu dinero? ¿Y en qué gastas tu energía principalmente? Esos tres criterios te dirán cuál es tu verdadero tesoro, qué es lo que realmente a lo que se inclina tu corazón. En verdad que debiéramos tener, sí, vivimos este mundo y disfrutamos de las cosas de este mundo, pero debiéramos tener como prioridad las cosas eternas. Ese debiera ser el enfoque. Ahora, ¿significa esto que es malo hacer previsión para las necesidades físicas futuras? La respuesta claramente es no. 2 Corintios 12:14 dice que pues no deben atesorar los hijos para los padres, sino los padres para los hijos. Implícito en esta frase del apóstol Pablo está el hecho de que los padres está bien que hagan ahorros y provisión para dejar algo a sus hijos. Entonces, no está malo en ningún momento el hacer previsión para necesidades futuras. Y ahí está el ejemplo de José, el ejemplo más claro en Génesis 41, 33 al 36, que aconsejó al faraón, guiado por el Espíritu Santo seguramente, que que hiciera provisión en el tiempo de las vacas gordas para cuando vinieran los 7 años de vacas flacas. Eso es un ejemplo y un modelo bíblico totalmente válido. Hacer provisión para eventualidades en el futuro. Eso es correcto, eso no es pecado. Está el ejemplo de la hormiga en Proverbios 6 al 8, que dice el proverbista cómo este animalito, este insecto, perdón, hace provisión en el invierno, en el verano para el invierno y nos aconseja hacer como ellas. Entonces, en ningún momento se está desaconsejando aquí que tengamos una sabia disposición de los bienes materiales haciendo provisión cuando podemos tener ahorros, tener un colchoncito, como dice la gente, por si acaso los días futuros, siempre confiando primero en Dios. Pero es sabio el ahorrar, el hacer provisión por el futuro. Eso estamos bien claros. La otra pregunta, ¿significa lo que acabamos de enseñar de lo que el Señor comparte en el Señor del Monte, que es malo tener posesiones materiales? ¿Es malo ser rico, por ejemplo? Nuevamente, no. El problema no es tener posesiones materiales. El problema es que ellas nos posean a nosotros. Ese es el problema. Lo dice claramente 1 Timoteo 6:10. 1 Timoteo 6:10 dice, raíz de todos los males es el amor al dinero. Raíz de todos los males no es el dinero. El dinero es un bien. De hecho, la iglesia utiliza el dinero para la obra de Dios, para enviar misioneros, para sostener a los ministros, para dar provisión a través de la ayuda social a las personas necesitadas, para predicar la palabra de Dios. El dinero no es el problema. El que el Señor te conceda prosperar en una empresa, en una profesión, de la forma que sea, de forma obviamente honesta, eso no hay nada de malo. Gloria a Dios por eso. El problema es que el dinero se convierta en el fin en sí mismo. El dinero es un medio, no el fin. Ahí está el ejemplo de Abraham. Génesis 13:2 dice, Abraham era riquísimo en ganado, en plata y en oro. Y dice Dios que era su amigo. Así que no podemos decir que Dios rechaza a los ricos. Abraham era rico. Y ahí está el ejemplo de Job. Con todo lo que pasó, al final él era rico. Pasó toda aquella prueba que Dios tenía su propósito con él. Pero al final dice en Job 42:12, y bendijo Jehová el postrer estado de Job más que el primero, porque tuvo 14,000 ovejas, 6,000 caballos, 1,000 yuntas de bueyes y 1,000 asnas. Un hombre rico, un hombre ejemplo en la escritura. Así que el tener
no es problema. El problema es que el dinero, los bienes materiales, etcétera, se conviertan en nuestro tesoro. Nuestro tesoro debe estar en los cielos. Lo demás son los medios para vivir en este mundo y hacer la voluntad de Dios. Y llegamos a los versículos 22 al 23, donde dice, la lámpara del cuerpo es el ojo. Así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Así que si la luz que en ti hay es tinieblas, ¿cuántas no serán las mismas tinieblas? En donde tengamos nuestro tesoro, ya sea en la tierra o en el cielo, eso va a depender de cómo veamos la vida. Sí, venimos hablando en estos pasajes, el Señor está hablando acerca de enfocarnos en las cosas celestiales y no en las terrenales. Pero según como veamos las cosas, así nos enfocaremos en unas o en otras. De allí que Jesús aquí habla del tipo de ojo con que vemos la vida, bueno o malo, celestial o terrenal. Entonces, este es el tema que sigue tratando el Señor, el tema de enfocarnos en las cosas celestiales y no en las terrenales. Dice que la lámpara del cuerpo es el ojo. Jesús utiliza aquí obviamente un lenguaje figurado. Obviamente, no es que el ojo es una lámpara, sino que a través de él entra la luz a nuestro cerebro y por tanto a nuestro cuerpo para poder ver el mundo exterior. En ese sentido es como una ventana a través de la cual entra la luz en una habitación. Si la ventana está limpia, transparente, la habitación va a estar iluminada. Pero si tiene una capa de polvo tan densa que no permite pasar la luz, la habitación va a estar a oscuras. En ese sentido, el ojo es como una lámpara para el cuerpo. Eso es un lenguaje figurado, obviamente. Y el ojo es, como sabemos, el órgano que capta la luz y permite que el cuerpo se oriente. Sin esa luz, el cuerpo, o sea, nosotros mismos, no sabríamos en dónde estamos ni hacia dónde vamos. Entonces, es lo que permite que el cuerpo, el ser humano, se pueda orientar. En sentido figurado se refiere entonces al modo de ver las cosas, que condiciona y orienta el estilo de vida. Así como el ojo natural nos permite orientarnos hacia dónde vamos y lo que estamos viendo, qué es esto o es aquello, así desde el punto de vista espiritual, está hablando de la forma en que vemos la vida para orientarnos en cómo vivir, si enfocado en las cosas materiales o enfocado en las cosas celestiales. Es en ese sentido que utiliza el Señor esta figura del ojo. Y es que la conducta de las personas es resultado del modo que tengan de ver la vida, como dice el proverbio, tal cual es él en su corazón, así es él. Es decir, así como vemos la vida, y ya no estamos hablando de la visión física, ya no estamos hablando del ojo físico, sino como vemos la vida, según cómo la interpretamos, según cómo sea nuestra cosmovisión, así actuaremos, así caminaremos en la vida. Nuestros actos van a seguir nuestros pensamientos. De tal manera que aquí está el Señor Jesús hablando sobre cómo vemos la vida. Y dice, si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Hay una manera correcta, que es la celestial, y otra incorrecta, que es la terrenal, de ver las cosas. Las puedes ver de forma natural, material, como la ve todo el mundo que no conoce a Jesucristo, o puedes caminar en la vida con un enfoque celestial. Yo diría que eso es lo que más me cambió a mí cuando conocí a Jesucristo. Cambiar totalmente, como dice la gente, cambiar el chip, el enfoque que tenía de la vida, de un mundo material en que aspiraba a vivir 70, 80 años, lo que sea, a un mundo celestial donde sé que este tiempo es eso, un tiempo, los años que sean, pero tengo ahora una visión que va mucho más allá, una visión de eternidad. Eso es lo que definitivamente cambia cuando venimos a Jesucristo, la forma de ver la vida. Pobre sería el creyente que siguiera viendo la vida de una forma natural, material, terrenal, a pesar de haber conocido al Señor Jesucristo. La forma correcta, la celestial, correspondería entonces al ojo bueno. Ahora, si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo está lleno de luz, dice aquí. Si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo está lleno de luz. ¿Cómo tenemos un ojo bueno? Bueno, la visión correcta se establece a la luz de las Escrituras. Si quieres mejorar tu visión, ponte los lentes de la palabra de Dios para que veas mejor. Salmo 119, 105 dice,
Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Con eso mejoramos nuestra visión. Si cada día te alimentas de la palabra de Dios, comienzas a interpretar la vida conforme a la palabra de Dios, vamos a estar teniendo mejor visión, visión celestial y no material. ¿Cómo podemos mejorar también nuestra visión? Orientando hacia las cosas celestiales. La visión correcta está orientada hacia las cosas celestiales, no orientada a las materiales. Vivimos en este mundo, nos desempeñamos, hacemos todo lo mejor posible, pero siempre pensando que lo hacemos para Dios. Siempre enfocados en hacerlo para Dios. Por eso nos levantamos temprano y llegamos puntual al trabajo. Por eso hacemos el mejor esfuerzo posible. Por eso estudiamos lo más posible para sacar las mejores notas, para ser un estudiante de testimonio. Por eso hago lo que hago con mi esposa, mis hijos, respetándolos, amándolos, haciendo lo mejor por ellos y no haciendo lo contrario. Por eso como ciudadano respeto las leyes en general, porque estoy pensando en el Señor. Una visión puesta en las cosas celestiales, y por eso me esfuerzo en compartir su palabra, y por eso adoro a Dios, y por eso le busco, y por eso me congrego, etc. Colosenses 3, 1 al 2 dice: si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, poned la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Las de la tierra pasarán, las de arriba permanecerán. ¿Y cómo puedo también mejorar mi visión? Siempre poniendo la mirada en Jesús. Siempre puestos los ojos en Jesús. Como el caso de Pedro, que cuando estaba poniendo su vista en Jesús pudo caminar sobre las aguas, pero cuando puso su mirada en el mar, en la tormenta, en el viento, en las olas, comenzó a hundirse. Así no sucede. Mientras caminemos puestos los ojos en Jesús, caminaremos sobre el mar de las circunstancias de esta vida, sobre los problemas, sobre las enfermedades, sobre las pérdidas económicas. Pero dejamos de poner nuestros ojos en Jesús y sentiremos que nos hundimos. Dice Jesús en Juan 8:12. Otra vez Jesús les habló diciendo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Siguiendo a Jesús, enfocándonos en sus ejemplos que están en su palabra, vamos a tener luz en nuestra vida. Y lo que ya mencionamos de Hebreos 12:2, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Es lo que nos aconseja la palabra. Siempre puestos los ojos en Jesús para tener una visión correcta, una visión celestial. Si tu ojo es maligno, dice el Señor, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Cuando no hay buena visión en los ojos físicos, se desorienta y se tropieza fácilmente. Así que cuando no tenemos buena visión, sino que estamos empañados por los bienes de este mundo, nos dejamos cegar por los placeres de este mundo, sencillamente vamos a tropezar y vamos a caer. La visión distorsionada producida por un ojo malo, por un ojo maligno, como dice aquí Reina Valera 60, va a terminar sustituyendo el compromiso con Dios por la ilusión pasajera de este mundo. Entonces vamos a terminar conformándonos por las cosas de este mundo en lugar de buscar las cosas de arriba. Y una visión que se acomoda a las tinieblas va a llenar de tinieblas la vida misma. Juan 12:35 dice: porque el que anda en tinieblas no sabe a dónde va, y vamos a vivir en tinieblas. Entonces, si nuestro ojo, nuestra forma de ver la vida, recuerda que esto es un lenguaje figurado, está nublado totalmente por las cosas de este mundo, vamos a andar en tinieblas y vamos a perder el enfoque celestial. Y dice finalmente el Señor: si la luz que hay en ti es tinieblas, ¿cuántas no serán las tinieblas mismas? Jesús aquí está aplicando la enseñanza mediante una pregunta retórica, o sea, que no tiene otra respuesta que la obvia. Si lo que ellos, o sea, los que siguen el mundo material, llaman luz, son en realidad tinieblas, ¿cómo serán las verdaderas tinieblas, las tinieblas que ellos así llaman tinieblas? O sea, sería todavía peor. En fin, aquí cada quien tiene que responderse: ¿cómo estoy caminando? ¿En luz o en tinieblas? ¿Enfocándome en las cosas celestiales o enfocándome en las cosas terrenales? Y bueno, llegamos así al punto final de la lección de hoy. En la próxima lección estaremos arribando a Mateo 6:24 y seguiremos tratando este tema del enfoque correcto con respecto a nuestra vida. No enfocado en el mundo material, sino en el mundo eterno, en las cosas celestiales. Hasta la próxima sesión. El Señor que siga bendiciendo rica y abundantemente.